Demostrado que Luis Abinader está con personas y grupos y delincuentes al recibir a uno de los delincuentes más peligrosos de Haití. Ya tenemos aquí a Billo. Se está refiriendo al haitiano Dimitri Borber, que vamos a comentar sobre eso. Ujú. Bueno, pero primero, aviones gringos en la República Dominicana, la historia se repite. Sí. Y creo, Edwin, que Cuba está a punto de mate y nosotros nuevamente siendo parte de la historia. Ya lo saben, Cuba está a punto de caer, porque no creo que sea lo que dice el título, de donde sacamos la información de Diario Pero Libre. léelo. Vuelven aviones de Estados Unidos a República Dominicana para combatir, ya ustedes saben, el tráfico de sustancias ilícitas. No creo que sea para eso. El gobierno dominicano firmó ayer un memorando de entendimiento con Estados Unidos en el marco de la iniciativa regional Escudo de las Américas, que contempla cooperación en materia de seguridad, la autorización temporal de operaciones aéreas estadounidenses y la admisión transitoria en territorio dominicano de un número limitado de extranjeros deportados. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores definió el entendimiento como un mecanismo de cooperación bilateral orientado al combate del narcotráfico, el crimen, el terrorismo Ujú. y el manejo ordenado y humano de flujos migratorios. Uno de los puntos de mayor impacto es la extensión temporal concedida a Estados Unidos para el acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves estadounidenses en el país. El documento señala que las operaciones se realizarán en las mismas instalaciones utilizadas previamente, en coordinación con las autoridades dominicanas y dentro del marco jurídico nacional. No se identifican las terminales. Los reportes indican que las facilidades comprenden el Aeropuerto Internacional de las Américas. No se está construyendo la pista ahí todavía. No sé. Y la base aérea de San Isidro, utilizadas hasta marzo de este año en operaciones de vigilancia e interdicción anti-sustancias ilícitas que coincidieron con la remoción violenta de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela. Ahí está. Entonces, el gobierno tampoco precisó el tipo de aeronaves que serán utilizadas. No se dieron mayores detalles, ¿eh? No, eso está, son documentos clasificados. Recuerda que cuando se le dio el permiso y todo eso, cuando se quiso accesar a la información completa por seguridad nacional, pues clasificaron esos datos. Así que seguramente estos estarán clasificados también. Pero la casualidad es demasiado grande. Aquí, cuando se llegaron los aviones y el personal militar de Estados Unidos saben muy bien lo que pasó. Llegaron, por supuesto, con el asunto del combate contra el crimen organizado, que también, porque Ujú. también se vio, pero coincidió, como dice el Diario Libre, con la extracción de Maduro y casualmente la madrugada del 3 de enero, ¿no? Ujú. Los aviones que estaban apostados en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas, pues habían despegado. Y luego que terminó la misión de la extracción de Maduro, pues regresaron otra vez. Ujú. Evidentemente para nosotros eso está muy claro. Eh, Eso jugó un papel importante en esa misión de la administración de Donald Trump para Venezuela. Entonces, viendo cómo está el panorama con Cuba y Estados Unidos, donde el secretario de Guerra de Estados Unidos pues, ha dicho que Cuba sí representa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos porque han tenido reporte de que incluso submarinos nucleares rusos han estado en aguas cubanas y que tienen reportes de que los chinos estarían también apoyando a la inteligencia cubana. Y entonces ahora esto, pues yo creo que, que esa operación viene. Además, recuerden, porque mucha gente está diciendo, no, pero que Estados Unidos no se va a meter en eso porque tiene el asunto de la crisis inflacionaria que está viviendo Estados Unidos ahora mismo.
no se va a meter en eso. Pero si vemos la historia reciente, es en esos momentos donde los países se meten en guerra, cuando tienen crisis internas. Porque casualmente, para poner un ejemplo muy cercano, Israel, cuando fue atacada por, Jamás. por Hamas, pues precisamente en esos momentos el gobierno israelí estaba en una situación Benjamín delicada. Netanyahu estaba a punto de salir por temas de Sí, corrupción. temas de corrupción, inflación, Sí, 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 y sí. ahí Una crisis vino, social y económica y terrible. ahí, exactamente, y ahí vino la guerra. Igualmente con Rusia, cuando invadió Ucrania. La situación en Rusia estaba muy delicada para el gobierno del Kremlin. Entonces, esto, Sí, venía delicada, pero también. Edwin, Sí, sí, Maracayo. Venía Edwin, delicada, pero lo de Ucrania tampoco Edwin. fue una cosa que la provocó Rusia, ¿eh? O sea, tú dices que la provocó Rusia, Bueno, ¿no? pero ellos podían, no, no Ellos la podían. pero que Que le instalaran la muy OTAN ahí en bien, su patio. la provocación siempre ha estado. La opción de ellos actuar en el momento en que ellos quieran actuar. Claro, Le convenía en ese momento le actuar en ese convenía y momento. además Ucrania Bien, estaba ready para dar el paso. bien, bien. Ellos podían retrasar eso, sí que, Bueno, pero como habían retrasado muchísimas otras ocasiones. Bien. Lo que te quiero tu decir, ejemplo ahí no lo bueno, veo, no, no veo lo que te muy, quiero decir ahí es no lo que veo muy los factible, gobiernos pero cuando bueno. están en crisis de popularidad, ahí empiezan a el patriotismo, a hacer la guerra. El propio Irán, ¿qué tú crees? Irán, Sí, Irán sí antes de los tenía, ataques, Irán estaba en una crisis Irán sí institucional. tenía una gran crisis. Ah, Y una gran crisis que la reveló el mismo Scott Bessent. Scott Bessent dijo, recuerda, en el Foro Económico de Davos, cómo estaban operando para desestabilizar la moneda iraní. Y esa fue una de las razones que provocó esa crisis y sí, legítimas sí. protestas. Ah, Lo dijo Scott Bessent, no lo dije yo. bueno, Lo dijo el pero secretario del no, Tesoro de los pero eso Estados se puede Unidos. entender No como lo dije que yo, eso ¿eh? se puede entender como que Irán estaba, el régimen de iraní No, estaba gozando de su plena yo no estoy popularidad y que yo, sectores externos yo no te estoy fueron que diciendo, impulsaron a las personas a la yo no protesta. te estoy diciendo que ellos estaban de plácemes, pero Scott Bessent lo dijo. ¿O no? No es un librito el de Opera Bueno, Eternamente. pero es que es así que Pero no es un operan, librito, Opera pero es así que Eternamente. operan, pero operan Bueno, bajo una debilidad, en el momento de una debilidad. En el momento de una que se debilidad, provoca esa debilidad. claro, claro que sí, pero la debilidad estaba antes de. Se provoca la Bien. debilidad, claro que sí. Entonces, lo que quiero decir es que Pero total, el pero saquemos bien, Irán también, porque bueno, Irán es una que tú vaina, quieres sacar a Irán es que Irán es también. una cosa rara, porque Irán ahora todo el mundo está Bien, unido allá. bueno, pero lo que quiero decir es que no se sorprendan si de aquí a unos cuantos días, pues ya, lo de Cuba se da. Sí, eso va. Eso de Cuba se va a dar. Además, Donald Trump está hoy en China. Fue recibido. Aparte de, recuerden, el presidente Luis Abinader no está en el país. Eso generalmente. Y eso también es Cuando un indicio pasa de eso, que va a pasar algo. claro, está en Panamá. Mm. Entonces, el presidente Donald Trump está en China. Fue recibido con todos los honores por el presidente Xi Jinping. ¿Qué tú crees que se va a tratar ahí? Y ahí se tratan muchas cosas. Entre ellas, repartirse el mundo como debe ser ya. Ujú. Como debe ser. Digo como debe ser de acuerdo a la lógica de los imperios, ¿no? Hay tres superpotencias, ¿no? China, Estados Unidos, Rusia. Y se van a repartir su zona de influencia. Y esa conversación tiene que darse. Dijo Estados Unidos que no van a hablar del tema Irán, pero eso no es cierto. Tienen que hablar del tema Irán. A China no le conviene que este conflicto se siga extendiendo, porque igual, o sea, pierde. Claro que pierde, económicamente pierde, aunque tenga mecanismos de contención. Y por lo que uno ve en estos tiempos y cómo se dio ese conflicto, pues parece tener más mecanismos de contención ante la crisis económica que los mismos Estados Unidos. Entonces, Donald Trump
necesita una victoria contundente que no tuvo en Irán. Necesita una victoria contundente. Sí, sí, pero necesita átalo exhibir a algo. Cuba, átalo a Necesita Cuba. exhibir algo. Hasta esa visita de Donald Trump a China, Cuba, que es el Necesita tema. exhibir algo que es que el es tema. exhibir algo que es Cuba. Ah, muy bien. Es eso. Necesita exhibir algo y es Cuba. Necesita un triunfo. Eso. Necesita un triunfo. Porque no hubo triunfo en Irán. No lo hubo. Nada. Eso es lo que hay. Vemos los comentarios. Vamos a los Recuerden comentarios. los números, ¿eh? El número, José, ponlo ahí, por favor. 849-638-0161. Vamos a ver qué tal, qué nos dice la gente. Vamos a ver. Entramos por aquí. Un momentito. Vamos a ver. Ok. Dice el profesor Yang que Donald Trump va a tratar lo de Taiwán, que Taiwán es de China. Pero eso se va a dar solo y tranquilo. Ahí eso se va a dar de forma natural. Bueno, ya la oposición, de hecho, la oposición en Taiwán está muy cerca de China. Evel MC dice, aquí hay varios presidentes de la República, el de la ONU, de los empresarios, de los haitianos, de los comunistas, el de los árabes. Lo de Taiwán y lo de Cuba, interesante eso. Eso puede ser tratado aquí. Eso, claro que se va a tratar. Eso, es que es una repartición. Exacto. Es la zona de influencia. El Vengador y con Cuba, Nicaragua y Haití tampoco harán nada. Con Venezuela no se ha hecho nada, dice el Vengador. El Vengador tiene un punto ahí. El Vengador, es verdad, con Venezuela no se ha hecho nada. En Venezuela lo único que se hizo fue extraer a Maduro. A nivel social. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Lo que se hizo fue extraer a Maduro y ya. Bueno, sí, se ha quedado ahí todo. Para el asunto venezolano interno, sí. Sí, en lo interno no se ha hecho nada. O sea, por eso la gente tiene que, cuando yo hablo de repartirse las cosas, es lo que le conviene a ese imperio. Y no necesariamente lo que le conviene al imperio quizás no es lo que le conviene a los países que están dentro de la repartición. Recuerden que si usted no está comiendo ahí en esa mesa, ¿usted sabe qué? Usted es parte del menú. Llamadita tenemos. Buenas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? Yo Reyes de la Florida. ¿Cómo está eso? Todo muy Bien, bien, mi Joel, querido. ¿Y tú? cuéntanos. No, yo viendo lo de el anuncio. Eso se había de esperar porque tú sabes que hay algunos gobiernos que han atado ese asunto. ¿Pero cuál anuncio? ¿Cuál anuncio, Joel? El anuncio De los deportados. de los deportados. Hay algunos cuantos países que están recibiendo deportados de países terceros que no son del país de origen de ellos. Eso, y nosotros, imagínate tú, tienen que hacerlo, eso es sí o sí. Al imperio no se dice que no. Con todos esos préstamos también que no han metido todos estos gobiernos del 96 hasta la 8, hasta la fecha, porque el viejo Balaguer, según la historia, yo estaba un niño cuando eso, pero según la historia, no vivía cogiendo tanto cuarto prestado y resolvía. Pero estos tigres que han llegado, esta nueva generación de políticos, de Lionel hasta la fecha, es una cogioca brutal. Imagínate, y traidores a la patria, porque esa es otra también. Bien. Han endeudado al país hasta el tope y no hay forma de decirle que no. Y toda esa bola que le han picado tan cerca, de todos esos casos de gente ligada al bajo mundo, imagínate tú, no hay forma. Eso es sí o sí. Que pasen buenas. Gracias. Gracias. La gente de la diáspora. Sí. La gente de allá por ahí expresándose. Entonces, Juan Manuel Bachata Oficial, saludos. Mis Juan hermanos, Manuel bendiciones. Basata, que nos envió Sí, me envió un bumper. un bumper. Sí, Déjame sí. ver si lo tenemos por aquí. Vamos a ver.
José, tú Lo lo voy a pones. poner. Bueno, Vincent Napolitano, saludos Edwin y José. Ese episodio del señor Nova y Cáceres es desafortunado y vergonzoso, sobre todo por el señor Nova, que siendo pastor muestra una actitud arrogante, prepotente y agresiva, dice Vincent Tengo Napolitano. el audio aquí que nos mandó nuestro amigo. Pues vamos a ponerlo. La quinta pata, quinta pata, quinta pata. La quinta pata. Bueno, muchas gracias Gracias. por tomarte tu tiempo para esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel Bachata. Joel Reyes, al Imperio del Norte, como bien dijo ahorita en la llamada, no se le dice que no. Bueno, es difícil decirle que no a los imperios. A los imperios es difícil decirle que no, y más No. cuando estás en su zona de influencia. Pero yo creo que hay muchas formas de decir que sí, y hay formas de cuadrar cosas. Y eso lo vamos a profundizar ahorita. Vamos a buscar. ¿Qué tú tienes ahí, Maracayo? ¿Tú tienes opiniones de la gente tuya? Sí, vamos a ver. Dale. Víctor nos dice, ¿cómo un pastor dirige emisoras con música? Uy, ya se me fue esto aquí, espérate. ¿Cómo un pastor dirige emisoras con música las cuales no son cristianas? Eso no es ético. Emisoras del mundo cristiano. Tiene mucha razón, ¿eh? Tiene muchísima razón en lo que dice allí. Eso no tiene sentido. Por aquí, bueno, Víctor también nos dice, y después que habló con Putin y luego fue que se llevaron a Maduro, ahora fue a China, luego Irán por Cuba. Señores, viene lo de Cuba. Claro, es que eso Viene viene lo de ya, Cuba. eso va. Oh, Dios mío, yo espero que ¿No? yo Uno espero que espera que sea Cumbia algo. verdaderamente cambie, No, y que no, el derramamiento de sangre. que no se produzca nada. Sí. Yo espero que no se tenga que desembarcar ni nada. Yo lo que espero es que se cuadre una transición. Es que han fracasado. Han fracasado. Ya, que cuadren una transición, men. Que cuadren una transición. Porque definitivamente ya Cuba no. Ya Cuba ni como símbolo, men.